De la Nación. Ya estamos en contacto con el ministro de Seguridad, Arturo Poricelli. Laura Maiocchi. Así es, Roberto y Agustina, lo que habíamos adelantado, ya estamos con el ministro titular del área para responderle, por supuesto, y también preguntarle, ¿no? Lo que se escuchaba que adelantaban en el piso, cuál es su postura, su evaluación desde su cartera de esta resolución que ha hecho la Corte Suprema de Justicia pidiendo más fondos para aquellas provincias del norte, sobre todo en la parte de la justicia, ¿no? Bueno, yo lo que puedo referenciar es lo que viene haciendo el Gobierno Nacional del 2003 a la fecha. No solo se preocupó por el tema del narcotráfico, sino también se ocupó. Y un ejemplo muy claro de esto es la asignación de recursos. La preocupación respecto de las políticas tiene que ver con la asignación que los gobiernos dan a las políticas que quieren promover. Yo le voy a dar solamente un ejemplo para que la audiencia tenga absolutamente en claro de que nuestro gobierno viene trabajando desde el 2003 fuertemente en el tema seguridad, digamos, y luchando contra el narcotráfico. En el 2003 el presupuesto de las Fuerzas de Seguridad y Policiales Federales alcanzaba 2.961 millones de pesos. Y hoy estamos ejecutando en el 2013 un presupuesto de 25.900 millones de pesos. La diferencia es sustancial, 2.961 versus 25.900. Este es un gobierno que se ocupa y se preocupa por el tema de la seguridad. Eso, por cierto, ha venido traducido también en un incremento. Las fuerzas policiales y de seguridad han crecido de 60.000 agentes federales que había entre prefectura, gendarmería, policía federal, de 60.000 agentes en el 2003, estamos hoy en más de 105.000 agentes con la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Eso significa mayor equipamiento, significa modernización de móviles. Se ha hecho un esfuerzo grande y se sigue haciendo en función de la directiva de la Presidenta de la Nación en este sentido y se está trabajando. No se puede desconocer esto y la asignación de los recursos. Por otro lado, es decir, la Corte no puede ignorar esto que está en los presupuestos y que, por cierto, se traduce en cosas que ven todos los días los jueces federales, los mejores equipamientos de las fuerzas de seguridad. Incluso es más, respecto de la gendarmería, que se ha hablado tanto. Es decir, la gendarmería en el 2001 había 18.000 agentes, en el 2013 hay 34.400 agentes. Es decir, hemos crecido un 88%, casi un 90%. Somos el doble de los gendarmes que había, tenemos el doble de los gendarmes que había en el 2001. Entonces nos podemos asignar las tareas nuevas, como puede ser precisamente el tema de encarar problemática delincuencial en los grandes centros poblados como el conurbano. ¿Por qué? Porque tenemos el doble de agentes y eso no significa que hemos despoblado la frontera. Es decir, cuando la Corte estaba teniendo el 18 de octubre pasado una reunión con el secretario Berni y los miembros de la Cámara que le presentamos este informe, donde nos hablaban de reforzar la gendarmería, yo estaba inaugurando el 18 de octubre en Salvador Massa un nuevo escuadrón, el Escuadrón 61 de Gendarmería Nacional. Entonces, es decir, mientras, por cierto, en Salvador Massa también tuve oportunidad de reunirme con el ministro, con el juez federal de Orán, el doctor Reynoso, que me dice que maneja 20.000 causas de narcotráfico con 20 agentes, 3 de los cuales tuvieron problemas psicológicos por la cantidad de trabajo. Entonces, realmente, es decir, la Corte también tiene que pensar que en lugar de tratar de transferir responsabilidades, esto es un trabajo que debemos hacer entre todos y fuertemente, reconociendo el esfuerzo que viene haciendo el Estado Nacional en todos los ámbitos, no solo en política de seguridad específica, sino en aquella seguridad vinculada a la defensa nacional como el control del espacio aéreo. Es decir, la única política exitosa en los últimos 40 años de la República Argentina para el control del espacio aéreo la realizó el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, es decir, a partir del decreto 1407 del 2004, donde se crea el Sistema Nacional de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo, el Plan Simbica, y a partir de eso se hace todo un desarrollo de investigación, de tecnología de sensores radares, que hoy nos permite decir que tenemos casi cubierto
el 100% de los radares secundarios, estamos fabricando los primeros 6 radares primarios de serie, sin perjuicio de que hemos reparado y modernizado los radares españoles de resistencia y posada y 3 radares Thomson TPS-43 que estamos terminando de modernizar. Ahora, permítame, ministro, que le pase al piso a Agustina, Roberto y Emilio. El ministro los está escuchando. Hola, ministro, le habla Emilio Ruchansky. Quiero hacerle una primera pregunta, no tiene que responderme muy largo. Sí, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo hoy, fracasó esta lucha, básicamente está fracasando en todo el mundo la lucha contra el narcotráfico, hay que ver alternativas y mencionó a Uruguay. ¿Qué opina usted de esta idea de regular, por ejemplo, el mercado de cannabis y empezar a segmentar y decir, una cosa es el cannabis, otra cosa es el paco y la cocaína, por ejemplo? Yo creo que es un tema que hay que estudiar profundamente y buscar fórmulas novedosas, es decir, la política contra el narcotráfico tiene que ver contra el precio y los valores de la droga. El precio y los valores de la droga lo establecen los países consumidores, en particular Estados Unidos y Europa. En consecuencia, eso y a su vez el sistema financiero internacional con los llamados paraísos fiscales, en donde, por cierto, se escurre el producido de la droga en cantidades espectaculares que va a parar a los sistemas financieros de los países desarrollados y no de nuestros países. Esto lo viene denunciando nuestra presidenta en cuanto foro internacional hay. Y seguimos hablando del narcotráfico, seguimos hablando de América Latina, seguimos tratando de ver cómo le indilgamos responsabilidades a los países que realmente sufrimos las consecuencias del narcotráfico, y aquellos que tienen, digamos, una importante capacidad de decisión están haciendo por allí en estos temas centrales muy poco. Yo creo que hay que seguir trabajando, nosotros creo que vamos por el buen camino, hay que seguir asignando recursos, hay que luchar de conjunto, no tratar de sacarse responsabilidad de nadie, y eso nos va a llevar a tener mayor una eficiencia. Consulta más, ministro. Como usted decía, el Banco HSBC en Estados Unidos pagó una multa por lavar dinero, una multa inferior a lo que había ganado lavando dinero del narcotráfico mexicano. ¿Usted considera que este tema sigue funcionando, ¿no? Sigue funcionando. O sea, ¿este tema es un tema de seguridad interior o de defensa nacional? Porque todo el tiempo se está diciendo que tienen que intervenir las Fuerzas Armadas. Eso lo ha hecho Estados Unidos, lo quiere plantear en México, lo ha planteado en Colombia. Usted ha sido ministro de Defensa. Es importante que usted aclare sintéticamente si a usted le parece que es un tema de seguridad interior o es un tema de defensa nacional. Mi opinión, que el narcotráfico es un tema de seguridad interior. La defensa nacional tiene otro ámbito, sin perjuicio que nosotros tenemos que trabajar de conjunto y aprovechar las capacidades, por ejemplo, que tiene la defensa nacional de control del espacio aéreo. El involucrar las Fuerzas Armadas en la persecución del narcotráfico, a algunos países le ha resultado muy mal ejemplo, y en eso hay un país digamos, muy vecino a Estados Unidos que ha pagado consecuencias gravísimas. Yo creo que es un problema de seguridad interior, tenemos que aplicar y tratar de aprovechar la totalidad de los recursos, inteligentemente armonizados, pero es un tema de las fuerzas específicas, de las fuerzas de seguridad federales. Y por otro lado, decir, donde hay que buscar mecanismos nuevos, yo los escuchaba a ustedes en la introducción, el delito de menor cuantía que despeje a los juzgados federales de tratar las pequeñas causas, las que ustedes llamaron los perejiles. Nadie, toma en cuenta la ley 26.052 del 2005 que propuso el Poder Ejecutivo Nacional, en ese momento el doctor Kirchner, donde se bajó, se dio la posibilidad a las provincias de que asuman competencia en los delitos de menor cuantía para descongestionar los juzgados federales. Y solamente las provincias que han adherido son, hasta hoy es Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Salta, y Salta a principios de este año 2013. Entonces, yo creo que esas políticas hay que llevar adelante y merecen también tener un reconocimiento cuando se hacen políticas que vienen a ayudar y a pegar precisamente en el eje de los grandes problemas que genera el incremento de esta delincuencia transnacional. Ministro, le agradecemos el contacto con la televisión pública, es un tema que por supuesto da para más, vamos a seguir conversándolo. Ahora, Laura, si te parece, un cierre tuyo.
Muy bien, lo cierto es que en las consideraciones que se hicieron en la jornada de ayer, el ministro, también el secretario de Seguridad, Berni, había manifestado que se realizaron en lo que va del año 5.700 detenciones de narcos, y muy brevemente si me puede responder si se trata tan solo de mulas o de los responsables principales de las bandas, ministro. Y ahí hay de todo, es decir, en ese número, es decir, están aquellos operativos muy importantes que se vienen realizando por nuestras fuerzas de seguridad y que son de conocimiento público, y por cierto que ponen en evidencia algo que la Corte dijo, es decir, cuando la Cámara Federal de Salta le dice que en el 2005 tenían 9.700 causas y que ahora tienen 19.700 causas, 19.600 y pico, significa que han crecido el número de causas casi en más de un 100%. Esto significa que ha habido una política de seguridad muy activa y que las fuerzas de seguridad han detenido personas, han generado operativos, procedimientos que han determinado el crecimiento del número de causas. Esto no quiere decir que ha habido, digamos, indolencia por parte de la seguridad. Muy por el contrario, ha habido una fuerte presencia de seguridad para, digamos, detener delincuentes, pero también es cierto, nos demuestra de que hay un creciente esfuerzo de la narcocriminalidad para penetrar a la Argentina. Gracias, ministro. Continuamos trabajando aquí en el Ministerio de Seguridad. Ustedes. Gracias, Laura.